impactante. Estamos de vuelta en Sigue la W en Digital. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vamos, Mauricio, con su denuncia. El nuevo estatuto de policía que fue sancionado hace 15 días, hace apenas 15 días, Mauricio, estaría incluyendo una especie de artículos que se convierten en una mordaza para ¿quiénes? Sí, mire, este es un estatuto disciplinario, Juan Pablo, policial, que busca castigar severamente a los miembros de la Policía Nacional que violen los derechos humanos o los principios básicos de esta institución. Pues hay unos numerales que llaman la atención porque estarían obstruyendo la labor periodística y también buscarían callar a los uniformados que denuncien casos de corrupción, casos de irregularidades que se presenten dentro de la institución y que han sido fundamentales para destapar muchos escándalos, también investigaciones por parte de los organismos de control y principalmente que afectan tanto las finanzas públicas como también la violación a los derechos humanos, la meritocracia y todo lo que tiene que ver con los cursos y ascensos de la policía. Le leo, mire, es el numeral 30 del artículo 45 de esta ley, el cual dice, considera como falta gravísima que acarrea inhabilidad por hasta 20 años lo siguiente: divulgar, facilitar o permitir por cualquier medio y sin la debida autorización información o documentos según su clasificación y utilizarlos para realizar actos que afecten a la institución, a sus integrantes o a particulares. Eso es uno. El artículo 46 dice lo siguiente: se clasifica como una falta grave que los miembros de la policía se pronuncien en público o mediante el uso de medios sociales, prensa o cualquier otro medio tecnológico expresiones injuriosas o calumniosas contra la institución, contra personas naturales, jurídicas o servidores públicos. Palabras más, palabras menos, Juan Pablo, esto quiere decir que aquellos policías que quieran denunciar algún tipo de irregularidad estarían limitados o por lo menos estarían incursos en una investigación disciplinaria con una sanción hasta de 20 años. Ellos no podrían divulgar esta información si conocen de algún caso de corrupción a través de los medios de comunicación o si lo quiere hacer por redes sociales. Esto fue advertido también desde hace un tiempo por la Fundación para la Libertad de Prensa y por eso tenemos a Jonathan Bock, él es el director ejecutivo de la FLIP, a quien lo saludamos, le damos la bienvenida a Sigue la W. Jonathan, estos dos artículos que acabo de hacer referencia, se podría decir que es una mordaza para los periodistas y también para que los uniformados no puedan divulgar o por lo menos dar a conocer todas esas irregularidades que se están presentando en el interior de esta institución. Sí, buenas tardes. Por supuesto, es un problema que haya quedado la inclusión de esos dos artículos, porque por un lado limita, como bien estabas comentando, pues que sean los policías, cuando detecten que haya irregularidades al interior de la institución, quienes puedan alertar sobre esta situación, ¿no? Y frente a esto se ha hecho mucho énfasis en que Colombia debe generar un marco normativo que pueda respaldar a estas acciones de los whistleblowers, de estos denunciantes o alertantes cuando presencian o evidencian alguna irregularidad. Por el contrario, este artículo lo que hace es pues generar un mayor miedo y desincentivar a quienes quieran denunciar este tipo de situaciones. Y por otro lado, pues también termina afectando de manera clara el trabajo periodístico, porque genera también pues la posibilidad de que cuando un medio termine divulgando o investigando sobre estos asuntos, pues pueda haber algún tipo de presión para conocer cómo terminó accediendo a esa información. Nosotros alertamos sobre esto en un documento que enviamos recordando estándares internacionales al respecto, pero desafortunadamente pues no fue tenido en cuenta estos argumentos. ¿Por qué no fue tenido en cuenta? Esta ley finalmente fue sancionada por el presidente y no hay nada que hacer, no se puede demandar, porque ustedes lo venían advirtiendo y el Congreso finalmente la aprobó y pasó de agache. Sí, no entendemos cómo una situación que vulnera y afecta tan claramente pues, derechos como el del trabajo periodístico y también, pues como digo, como esta posibilidad de que sean los funcionarios quienes al interior de la institución alerten sobre la situación, pues terminó siendo aprobada sin ninguna discusión, ¿no? Y sin ningún margen para poder hacer ajustes o cambios al artículo. Creo que, pues además, teniendo en cuenta lo que sucedió en las manifestaciones del año pasado,
pues era todavía más relevante o es todavía más importante que pues sea muy cuidadoso con todo lo que estaba alrededor de la reforma a la policía. Óigame, Jonathan, ¿quién redacta esto? ¿Este texto sale directamente de la policía? ¿Esto es algo que organiza de repente el generalato o una comisión de la policía, o esto es del gobierno o del Ministerio de Defensa? ¿Quién está detrás del estatuto disciplinario policial? Yo tengo entendido que esto también, por supuesto, era impulsado por el gobierno y que hizo parte de uno de los compromisos de poder hacer unos cambios normativos al interior de la policía a partir de todo lo que se denunció en las manifestaciones, y que pues también fue una de las recomendaciones que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y al convertirse, como le preguntaba hace un instante Mauricio, esto ya pues en un tema pues que ha sido sancionado por el presidente de la República, reversar esto es imposible. Tocaría pasar un nuevo estatuto o una modificación. ¿O se podría demandar? Ante la Corte, ¿no? Demanda ante la Corte Constitucional. Ajá. Sí, está en revisión. Claro, pero hasta el momento, de parte de la policía, ¿ustedes han tenido algún tipo de reacción? ¿Han podido conversar con ellos para tener una visión sobre el por qué consideran ellos necesarios estos artículos que limitarían la posibilidad de que miembros de la policía divulguen o denuncien casos irregulares al interior de la institución? Pues no hemos recibido ningún espacio para poder debatir esto. Yo creo que además pues ya se agotó ese momento. Ahora la instancia, como estábamos diciendo, pues puede ser eventualmente ante una demanda y esperar a que la Corte Constitucional llegue a eso, ¿no? Que es desafortunado que en muchos casos tengamos que esperar hasta que sea la Corte Constitucional quien llame la atención sobre estos asuntos. Pero más allá de eso, Juan Pablo, yo creo que también es importante subrayar que hay una especial cautela en las instituciones para frenar o para generar miedo a las revelaciones periodísticas que tengan que ver con diferentes situaciones que se presenten a las instituciones. Este fin de semana pasado, después de las revelaciones que se conocieron en el caso de Alex Char y Aida Merlano por parte de diferentes medios de comunicación, pues hubo un comunicado por parte de la Corte Suprema que generaba un ambiente de intimidación y un llamado como de prevención cuando los medios terminen divulgando información. En ese caso era de los procesos judiciales, es un asunto diferente al que estamos hablando de la policía, pero en el fondo es esa misma prevención de alertar a los medios de que no están protegidos o seguros cuando estén revelando información, o bien que sea filtraciones internas o que se esté alertando de alguna circunstancia al interior de una institución del Estado. Y justamente lo mismo está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz por las revelaciones que se hicieron en el caso de Benito Osorio. Se está tratando de investigar por qué se filtró esta información a los medios de comunicación. Esto es una manera de pronto de estar cohibiendo a los medios de comunicación que se conozcan estas audiencias, sobre todo cuando son públicas. Pero más allá de esto, yo quisiera preguntarle a usted si esta ley es retroactiva o solamente sería para los casos que se denuncien de ahora en adelante, o hay algunos casos que ya se han denunciado porque hay algunos integrantes de la fuerza pública que han puesto en conocimiento no solo de los medios de comunicación sino también de las autoridades estos hechos irregulares. ¿Estos uniformados podrían ser víctimas de estas sanciones disciplinarias? No, pues se entiende que es de ahora en adelante, una vez aprobada la ley, pero creo que aquí también, si bien era muy difícil que quienes integran la policía o alguna de las Fuerzas Armadas denunciaran, porque sabemos la presión que hay y hemos escuchado varios casos de quienes se atreven a denunciar las consecuencias que hay, pues en este escenario realmente es prácticamente imposible que alguien se llegue a atrever a denunciar pues estos hechos. Pero, Jonathan, usted mencionaba que pueden ser filtraciones internas cuando los medios nos enteramos de casos de corrupción, por ejemplo, en este ejemplo, pues dentro de instituciones como las fuerzas militares o la policía y demás. En estas sanciones que se van a poner ahora, ¿nos obligarían a los periodistas a revelar las fuentes para poder saber quién hizo las filtraciones? Pues ese es el punto de fondo, y ahí es donde es muy importante reiterar que la reserva de la fuente está protegida por la Constitución, que la Corte Constitucional, por supuesto, ha hecho referencia
a ese rol y a esa dimensión de las investigaciones periodísticas que no pueden ser objeto de estas investigaciones. Sin embargo, como veníamos diciendo, pues toda esta atmósfera va en contravía de eso y va generando cada vez más presión, y pues hemos visto como en el 2021, en el 2020, ha habido incluso también unos llamados por parte de la Fiscalía para que los medios de comunicación terminen revelando alguna información de cómo accedieron a determinada fuente, ¿no? Pasó con Noticias 1 y ha pasado con otros medios, no solamente nacionales, sino también regionales. Y pues esto es lo que va también generando o provocando esa atmósfera de presión hacia los periodistas y hacia los medios, que es muy grave. Sí, Jonathan, para aterrizar el asunto, la tenaza la ponen sobre todo en esas personas que dentro de la institución se dan cuenta de hechos de corrupción y que lo buscan a uno como periodista, como fuente, con reserva, y entonces ya los amedrentan más porque no podrían pasar información, pero al mismo tiempo cuando uno pregunte a esas instituciones, por ejemplo a la policía, qué responden sobre esos posibles hechos de corrupción, ellos también tengan que abstenerse. ¿Es así lo que entiendo? Eso es muy grave y no sé si ustedes tienen otro recurso para llamar la atención de acuerdo a si hay algún recurso para reunirse con el director de la policía, con el Ministerio del Interior, o hacer un pronunciamiento ya más internacional de lo que está pasando en Colombia, porque esto es una tenaza muy, muy fuerte. Sí, es tal cual lo estás describiendo. Digamos en esta instancia, pues sí puede haber un diálogo, pero no va a tener un impacto real, más allá de lo que se puede hacer frente a una posible demanda, que por supuesto lo estamos trabajando para poder hacerlo y en alianza con otras organizaciones, porque no solamente pues nosotros, digamos, nuestro resorte tendría que ver con este asunto, pero hay otras organizaciones que han alertado también sobre otros inconvenientes que se presentaron en esta reforma. Jonathan, ustedes tienen hoy, Día del Periodista, un informe del trabajo, de la labor de los periodistas en Colombia. Se habla de 684 agresiones que han dejado por lo menos 768 víctimas. Eso fue durante el 2021. Háblenos un poco, así grosso modo, los resultados de estas investigaciones, o por lo menos esta recopilación de información que tienen ustedes de agresiones contra periodistas en Colombia. El 2021 es un año dramático y no lo digo de manera exagerada, ni mucho menos. Las cifras están ahí, y no solamente las cifras, sino una serie de hechos que pues van un poco en sintonía con esto que estamos hablando y esta atmósfera que se va generando en contravía del trabajo de los periodistas. Entonces, frente a las cifras, pues tenemos que es el año con el mayor registro de casos que nosotros hayamos documentado. Hay además 167 amenazas. Ocurrió el asesinato de Efraín Montalvo en la ciudad de Tuluá, y todo esto ubica a Colombia como el segundo país más riesgoso para el ejercicio periodístico en América Latina después de México. Y esto además pues sí marca una tendencia que venía de años atrás, cada año con un aumento tanto en las amenazas como en las agresiones. Pero más allá de eso, pues como digo, tuvimos esta discusión en el Congreso a final de año que terminaron aprobando un artículo que era francamente regresivo y que solamente por la presión nacional e internacional pues se terminó eliminando, ¿no? Toda una política de ciberpatrullaje que era para monitorear qué información podía ser determinada como falsa por parte del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, que también pues va en contravía de la libertad de expresión. Casos como el de Daniel Quintero en Medellín, que sin sonrojarse ataca constantemente a medios de comunicación, o incluso también pues ha interferido en la línea editorial de Telemedellín, un medio público. Entonces pues es el periodismo a modo de piñata ideológica y una ola constante de ataques y de agresiones, pues que va, por supuesto, generando muchísimos problemas para el trabajo diario de ustedes, de los reporteros, en todo el país. Y creo que esa es una circunstancia que tiene que atenderse, porque sumado a eso, pues hay otros factores de crisis que terminan generando un momento que es realmente complejo. Nosotros con este informe también hacemos un llamado para que los candidatos a ocupar el Congreso y la presidencia pues tengan en cuenta también esto y se preparen políticas y acciones que puedan servir para revertir esta situación.
Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. Muchas gracias, Juan Pablo, a ti y a toda la mesa. Y nosotros estaremos mañana con ustedes otra vez a partir de las 12 del mediodía. Andrea, ¿en dónde? En la radio y en YouTube y en W Radio Colombia también nos encuentra en Facebook. Y después de la 1 de la tarde, la cita es aquí, en nuestras redes sociales. Y Paola, ahora...